Bienvenidas a todas las audiencias que se conectan con Entrevistas El Espectador. Esta semana ocurrió algo histórico. La Jurisdicción Especial para la Paz dictó su primera sentencia tras 8 años de su creación. Esto por el acuerdo de paz que se firmó en 2016. Fue contra el antiguo secretariado de las FARC, a quien encontró culpable de 21.000 secuestros ocurridos entre 1990 y 2016. Esta semana también esta jurisdicción dictó otra sentencia con falsos positivos. Entonces fue, en definitiva, una semana muy histórica para la Jurisdicción Especial para la Paz. Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, fue el último máximo comandante de ese antiguo secretariado y hoy nos acompaña en Entrevistas El Espectador. Señor Londoño, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Mi saludo a toda la audiencia de la Entrevista El Espectador y aquí pues a su disposición. Bueno, tardamos 8 años en llegar a algo que era como lo más concreto que se necesitaba del acuerdo de paz. La gente lo pedía, las víctimas lo pedían. ¿Cómo recibieron la sentencia? A ver, en lo personal, lo recibí con sentimientos encontrados. Pero la satisfacción de que por fin haya salido la sentencia, que como usted muy bien lo señalaba, es un elemento clave y la columna vertebral del acuerdo de paz. El elemento que hemos considerado, y así lo firmamos, nos podía llevar a la reconciliación de los colombianos. Pero también con cierta frustración por tan tarde, ¿no? Es mucho tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia de nosotros mismos, porque al fin y al cabo es algo inédito, algo que construimos junto con el gobierno colombiano en la mesa de negociación en La Habana, y todos estamos en la expectativa de que sí hayamos acertado, porque sobre esto no hay ningún ejemplo en el mundo, en los acuerdos de paz, no hay ninguna cartilla, y entonces pues todos, yo creo que todos, tanto víctimas como nosotros los responsables, tenemos pues sí se habrá acertado, sí va a contribuir esto de verdad a ese elemento que es tan importante para garantizar la paz de Colombia, que es la reconciliación después de un conflicto tan largo y que dejó tanto dolor, que dejó tantas víctimas de lado y lado. ¿Y se responde esa pregunta? O sea, si usted se la hace a sí mismo, ¿cree que sí va a contribuir? Estamos ahora a la ejecución de la pena, a toda esa, a plasmar en la práctica el espíritu que nos animó, el espíritu que siempre estuvo presente en el acuerdo, que es el de buscar la reconciliación a partir de buscar reparar el daño que se produjo fruto del conflicto. En medios de comunicación, en las redes sociales, digamos que las reacciones de la mayoría de gente, pues digamos ha sido un poco adversa, ¿no?, a las sanciones, y específicamente de un sector de las víctimas que no están de acuerdo pues como con la máxima condena que se les dio, que fueron 8 años por secuestro. ¿Usted qué le respondería a ese sector de víctimas que no está de acuerdo y que dice que se incumplió el acuerdo, que se incumplió la parte de verdad y que esos 8 años pues como que no configuran realmente una reparación para ellas? Bueno, pero es que la mayoría en contra es relativo. Nosotros también estamos en contacto con muchas víctimas. Durante estos años, desde que firmamos el acuerdo, desde antes de firmar el acuerdo, hemos tenido una interacción con las víctimas muy importante. Es más, la incidencia de esa relación con las víctimas, de su presencia en La Habana, marcó, yo puedo decir que un antes y un después, en cómo estábamos nosotros planteándonos la búsqueda de la paz, del acuerdo. Eso nos marcó y nos llevó a la decisión de que había que buscar una salida. Que independiente de las complejidades en esa discusión que fue dura y larga, teníamos que encontrar la salida porque no podíamos seguir llevando a Colombia a tantas víctimas injustamente, que no tenían razón de ser. En la búsqueda de la justicia social, en la búsqueda de cambios del país, debíamos encontrar caminos distintos. Entonces, a ver, uno lo entiende, yo lo entiendo perfectamente y mis respetos por las víctimas, por todas. Porque, ¿qué hicimos con esto del sistema integral de verdad, justicia y reparación, que es en el cual está enmarcado la JEP? Cambiamos un paradigma.
Y cambiar los paradigmas en una sociedad no es fácil, no es fácil. Yo pongo siempre el ejemplo de los paradigmas que existían para criar los hijos en nuestra generación y en la generación anterior a nosotros, que había un dicho de que la letra con sangre entra, y a los hijos había que darles la madera para criarlos. Hoy en día ese paradigma ha cambiado, pero hay mucha resistencia todavía, incluso de jóvenes que se resisten a cambiar ese paradigma. Aquí estamos cambiando un paradigma de cómo se aplica justicia, que no es llevar a la cárcel, sino de cómo se restaura el daño que se hace a partir de buscar la reconciliación, a partir de interactuar con las víctimas, a partir de encontrar la verdad de lo que pasó, que he estado en el centro de ese sistema que estaba integrado no solamente por la JEP, sino por la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto, en el cual hemos estado siempre participando. Yo respeto todas las opiniones. Lo que sí yo hago un llamado es a que no busquemos inculcar odio. Yo creo que el dolor no se va a quitar. Las heridas van a estar ahí siempre presentes en las víctimas. Nunca van a olvidar los sufrimientos tan grandes que se sufrieron fruto del conflicto. Pero yo creo que tenemos que pasar la página y comenzar a interactuar para construir una Colombia en medio de la diversidad, que nos garantice justicia social, que nos garantice la paz. Ahora que hablamos del tema de víctimas, varias de ellas, entiendo que es un sector, usted dice que no es la mayoría, digamos que un sector para dejarlo ahí, reclaman que no ha habido verdad. Y durante estos 8 años hubo audiencias de verificación, hubo audiencias donde ustedes entregaron verdad, entregaron perdón, esas víctimas tuvieron la oportunidad de objetar lo que ustedes decían, complementarlo, negarlo, rechazarlo. ¿En qué parte cree usted que faltó la verdad a la que, digamos, este sector de víctimas arguye? ¿Qué fue lo que faltó en todos estos años de audiencia para que haya esa sensación de que faltó verdad plena en el reconocimiento de sus crímenes? Habría que ver cada caso particular, ¿no? Pero en general esa fue una decisión política que tomamos, de trabajar sobre la base como columna vertebral de este sistema, el reconstruir la verdad. Y fue la decisión que tomamos de asumir nosotros, el último secretariado, donde la gran mayoría asumieron en el secretariado después del 2011. Pero dijimos, asumimos la responsabilidad de todo lo que pasó, a partir de reconstruir la verdad. Y convencimos a más de 13.000 hombres de las bondades de lo que estábamos acordando y de que nosotros íbamos a asumir la responsabilidad de todo lo que ha pasado, pero necesitábamos que todos ellos nos ayudaran a reconstruir la verdad, porque una verdad de muchos años de conflicto. Y es posible que sí, que falten cosas. A ver, yo he estado en muchas audiencias, en muchos escenarios con víctimas, y ¿qué nos hemos encontrado para resolver las inquietudes de muchas de ellas? Que buena parte de quienes estuvieron de protagonistas, de parte nuestra, no están con vida, no están. Entonces es difícil reconstruir eso a partir de ahí. Pero la decisión política nuestra es reconstruir esa verdad. O sea, para ustedes, hasta lo que entregaron, hay verdad plena. Sí, señora. Okay. Hay unas críticas de Juanita Gobertus, que es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch y quien estuvo también como parte del equipo técnico, negociador del presidente Juan Manuel Santos, en ese momento del gobierno de Juan Manuel Santos. Y ella decía, me permito leer un poco lo que escribió, el acuerdo y dice explícitamente que en unos espacios delimitados territorialmente deben vivir esas personas durante 5 u 8 años, se refiere evidentemente a los comparecientes, que no deben ser más grandes que las antiguas zonas veredales de normalización, donde las antiguas FARC dejaron las armas, donde ustedes dejaron las armas. Según ella, si eso no se cumple, ustedes podrían llegar a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Usted no estuvo dentro de los negociadores, pero sí estaba tras bambalinas. ¿Qué opinión le lleva a esto? O sea, ¿realmente podrían llegar a la Corte Penal Internacional por no tener esta restricción de movilidad que no quedó tan clara durante la lectura de la sentencia del magistrado? La Corte Penal estamos tranquilos, porque este fue un proceso que se trabajó, que yo creo que es bueno, así uno demore un poco más de contextualizarlo. Primero fue la discusión en la agenda, construyendo la agenda, que fueron 6 meses, de una discusión fuerte, dura, para construir los puntos de la agenda. Y entonces esos puntos incluyó las víctimas.
Y ahí se establecieron los criterios, que teníamos que poner a las víctimas en el centro del acuerdo. Y después viene el día del desarrollo del punto. Y fue un año, más de un año, de discusiones muy duras y fuertes en la mesa de negociaciones, buscando salida. Y tuvimos la propuesta del gobierno que nos decía, hombre, en Colombia ya hay un antecedente, justicia y paz. 8 años, ustedes reconozcan, asuman la responsabilidad, pongan de acuerdo quiénes la asumen, los miembros de la dirección, el secretariado, e incluso buscamos escenarios para que paguen la cárcel, pues con ciertas condiciones muy favorables. Es más, les descontamos los años que llevan aquí en La Habana negociando como parte de la pena. Y nosotros sí fuimos en eso, dijimos, no señores, aquí no venimos a intercambiar impunidad. Esto no fue un conflicto de una sola parte, el conflicto se da entre dos partes, entre dos proyectos políticos antagónicos. Entonces aquí tenemos que estar todos los que tuvimos protagonismo en el conflicto. Y no podemos someternos a la justicia del enemigo, del adversario, decimos ahora, pero si ahí hablamos del enemigo. Entonces hay que encontrar una salida distinta. Y ahí es donde el presidente Santos, el estar ahí como un corcho en el remolino, no avanzábamos, me manda la propuesta a través de su hermano, Enrique, de que conformemos una comisión de gente conocedora del tema, que paralela a la mesa le haga una propuesta a la mesa, que nombremos 3 y ellos nombran 3. Yo le dije, de una, yo no lo pensé 2 veces, de acuerdo, solamente pongo una condición, no vetar nombres. Él de inmediato me llama al presidente y le dice, de acuerdo, entonces, eso se nombra esa comisión de 3 que nombramos nosotros y 3 que nombra el gobierno, y creo que en 3 meses hacen la propuesta a la mesa, pero fueron 3 meses intensos, de mucha consulta con las víctimas, consulta con muchos sectores y con el acompañamiento de la Corte Penal Internacional. ¿Y cuál fue la propuesta? La propuesta del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, donde está, pues ya lo decía antes, la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas en el marco del conflicto, que no son allí no es judicial, y la JEP, la Justicia Especial. Ahí que le puso especial, no es ni transitorio, es especial para la paz, con un objetivo, que es el que siempre hemos cuidado y siempre hemos estado pendientes de que no se vaya a abandonar ese camino, una justicia encaminada a garantizar la paz, y no entonces no una justicia punitiva, sino una justicia restaurativa. Entonces en ese sentido nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que esto se construyó con la opinión, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario, todos estos elementos de la justicia internacional, todo lo que se ha construido en ese sentido, y entonces esto se elaboró, se construyó a partir de esos parámetros. Igual no me ha respondido la pregunta. La pregunta era, esta persona que estuvo dentro de la negociación dice que sí debe haber una restricción de la movilidad de ustedes, y por lo que sabemos de la sentencia, eso aún no está claro. ¿Usted cree que eso podría ser un elemento para que la gente diga que no se cumple una parte del acuerdo y llegar a la Corte Penal Internacional? Bueno, primero estamos esperando que nos llegue oficialmente la sentencia, conocerla toda en su integridad, son 100 y pico de páginas, y trabajar con el equipo jurídico de defensa, cada una de las partes, y a la luz de ¿qué? A la luz de lo que está en el acuerdo. Ese va a ser el punto de referencia para estudiarlo, y ahí de pronto si vemos algo que va en contra del acuerdo, pues fijaremos posición, pero lo que sí quedó claro en el acuerdo es que no hay cárcel. La otra parte difícil, digamos, de todo el proceso, más que de la sentencia o de la sanción que se impuso esta semana, ha sido un tema que para ustedes también ha sido, digamos, complejo de aceptar, y es el tema de esclavitud. Dentro de la aceptación que ustedes hicieron del secuestro amplia y todas las audiencias de perdón y de verificación, ustedes decían que no hubo esclavitud, y eso es algo que quedó pendiente o que por lo menos no ha resuelto la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Se ha hablado de esto, de qué va a pasar con ese tema puntualmente, sobre todo de cara a las sanciones? Yo creo que cuando se haga el análisis ya detallado de la sentencia con el equipo jurídico, pues ya fijaremos una posición en ese sentido. Ya lo demás lo hemos hecho a través de los canales que tiene la misma Justicia Especial. Claro, pero como la jurisdicción ya, digamos, sentó
su sanción, ¿es posible que esto, no sé, tenga que tener algún tipo de otro procedimiento dentro de la JEP? ¿Usted sabe si eso es posible? Vamos a estudiarlo, Yo creo que aventurarnos a dar una opinión ahora, yo creo que no. Bien, la otra parte es que usted fue responsable de una política de secuestro. La JEP decía que usted ordenó, mantuvo y de alguna manera justificó que estos secuestros eran pues parte de la financiación. Usted particularmente, señor Londoño, ¿cómo va a cumplir estas sentencias? Bueno, primero, con un sentimiento de vergüenza por todo lo que pasó. Frente a una política que creímos en el marco del desarrollo del conflicto, que fue un conflicto pues de mucha intensidad, creo que las nuevas generaciones no tienen idea de lo que fue toda esa etapa. Una política que creíamos que era acertada, y ahora cuando estamos en este escenario y escuchamos a las víctimas y vemos los efectos de algo que en su momento Jacobo Arena lo planteó, cuando los acuerdos de la Uribe, que dijo el secuestro es algo antihumano y antipolítico. Y lo suspendimos en esa época. Pero vino la dinámica de la guerra y nos dejamos meter, y la dinámica de la guerra va embriagando. Y reactivamos esa política del secuestro como una fuente de financiación. Pero qué gran equivocación. Fue de las primeras cosas que me hice consciente en La Habana cuando viajaba inicialmente allá e interactué con gente que estuvo secuestrada. Incluso en mi primera entrevista, de las primeras entrevistas que fue a Semana, con María Jimena me preguntaba, bueno, y si la guerra continúa, ¿usted qué piensa? Yo dije, si la guerra continúa, esto no se puede volver a dar, porque no podemos quitar la libertad a una persona, y que no solamente la persona, porque ahí hemos entendido que no solamente se secuestra a la persona, se le quita la libertad, sino que se secuestra a su familia, y eso trae consecuencias bastante duras. Entonces mis sentimientos es de mucho dolor, de vergüenza, de arrepentimiento y de la decisión de hasta donde sea posible reparar el daño. El dolor, las heridas están ahí, pero hemos tenido experiencias muy interesantes, ¿sí? Como hay víctimas muy radicales, y las entiendo perfectamente, pero hay también víctimas comprensivas de qué es lo que estamos tratando de buscar y que quieren trabajar por la paz de Colombia. Del caso 01, del secuestro, después de la audiencia que fue dura, un grupo de víctimas nos invitan a reunirnos y a hablar, a conversar sobre el tema, y nos plantean, oiga, trabajemos juntos por la reconciliación, creemos escenarios en los cuales ustedes puedan también ayudar a reparar, facilitar para la reparación, y se creó una fundación, Revipaz, que es una experiencia muy hermosa. Lástima que no hemos tenido audiencia, ni en el gobierno, ni en el Estado, y la comunidad internacional tampoco, pues hemos podido tener el apoyo en función de construir esos espacios. Esperamos que ahora, en este marco, podamos revitalizar y darle más oxígeno a esa experiencia que ha sido muy bonita. ¿Cómo se imagina usted cumpliendo sus sanciones? Por lo que nos dijo la sentencia de la JEP, van a tener unas líneas de proyectos, un tema de restauración ambiental. Usted, digamos, puede decidir sobre cuál de esas va a hacer. Mejor dicho, después de esto, ¿qué se imagina que va a realizar? No, primero vuelvo y repito, y soy retractivo en eso, nos toca estudiar con detalle cómo va a ser. Pero yo siento, es que la gran frustración, por eso yo decía inicialmente que dos sentimientos encontrados, ¿no? De satisfacción, porque por fin, es que la angustia nuestra permanente, y que la expresamos a cada rato a la JEP en los escenarios que tenemos, y públicamente le decíamos, óigame, las sanciones, se nos está acabando la vida. Y es muy triste que nos vayamos de este mundo sin haber podido cumplir en buena parte la sanción en función de reparar el daño. Que no vamos a curar las heridas, esas heridas van a estar permanentes, ese dolor que generó esta política del secuestro, van a estar ahí siempre toda la vida, pero sí podemos contribuir en función de trabajar incluso con las mismas víctimas por la reconciliación, hombre, para hacer realidad ese sueño de una Colombia diversa, con sus contradicciones,
pero en paz. Su equipo de defensa ha tenido, digamos, algunos encuentros, choques, tensiones con la JEP, sobre todo el último año, y creo que el más latente ha sido por el tema de la resolución única, que ustedes siempre han dicho que en el acuerdo se decía que iba a haber una resolución única de conclusiones y que una vez dada, pues ya esa era la sentencia de ustedes. ¿Eso sigue atento, o sea, sigue pendiente, sigue estando firme, aun cuando esta primera sanción ya se dio? Sí, eso sigue a la orden del día, porque es parte del acuerdo. El acuerdo que va a ser que va a haber una resolución de conclusiones única. Y hemos pedido explicaciones. Ahora estamos en otros casos, macrocasos, y hay casos, por ejemplo, yo estoy vinculado al 04, claro que no me han llamado sino como 2 veces. Y hay veces me pregunto, digo, ¿qué va a pasar ahí? Porque yo ahí no he podido contribuir con nada. Porque ese es el tema de Urabá. Yo nunca estuve en Urabá, nunca participé, ni tuve la conducción de la gente de Urabá. Entonces todo lo que se me preguntaba de los hechos en el marco del conflicto, pues siempre, magistrada, no tengo conocimiento. Entonces, bueno, y vean los otros macrocasos, ¿no? ¿Cómo se va a manejar eso? Ya tenemos la sanción, los 8 años. No se puede, el acuerdo dice que son 8 años. No puede ir, no vamos a agregar 4 más. No. Entonces, eso sigue a la orden del día, esperamos, hay escenarios de discusión. Nosotros hicimos un compromiso con la JEP de no hacer debates públicos frente a las inquietudes que tenemos, e incluso de parte de ellos, a veces se cumple, a veces no, pero hemos mantenido esa línea y seguimos ese debate, porque aquí creo que lo que nos enseñó todo este proceso es que dialogando vamos encontrando salidas, siempre y cuando esté en el centro de la decisión de lo que se busque es la paz de Colombia. Pero, digamos, para ustedes hoy la sanción que se dio el lunes sería la resolución única de conclusiones. ¿Ustedes la leen así o por lo menos lo han hablado de pronto con sus abogados, entre los mismos 7 miembros del secretariado? ¿Lo ven así? ¿Esa es la única resolución y sanción que van a tener? No, todavía no hemos intercambiado sobre ese tema. Hay cosas todavía por definir, hay decisiones de la Corte Constitucional todavía pendientes. Entonces estamos, pero lo más importante es que está la sanción, y la sanción se enmarca en la línea de la que hemos conversado. Y creemos que si tenemos, y hay los recursos necesarios, de verdad por parte del Estado se dan los recursos y las condiciones para cumplir la sanción, y hablo a nombre de todos mis camaradas, vamos a sentir satisfacción de haber puesto en práctica lo que acordamos, y que ojalá eso de verdad logre el objetivo planteado, porque es que el mundo nos está mirando. Yo he tenido la posibilidad de estar en varios escenarios en el mundo que me han invitado a hablar de estos temas, y queda uno impresionado de la admiración que tiene la gente sobre esto que logramos nosotros en función de lograr equilibrar paz y justicia, de países que no tenían ni idea que existían, donde me han acercado, me han contado los conflictos y pues las preguntas de cómo hicimos, cómo lo hicimos. Entonces eso a uno pues también lo estimula, porque creo que le estamos dando una gran contribución al mundo, un mundo que está necesitando buscar la paz, y hemos trazado caminos que pueden conducir allá. Cierro este capítulo diciéndole o preguntándole, insistiéndole con esto de la resolución única. Entonces, si hay de pronto una ventana para que este debate que tienen con la JEP pueda tener una salida más fácil, una salida más, no sé, como dialogada, porque pues claro, la jurisdicción lo que dice es que tiene una lectura distinta sobre el tema de la resolución de conclusiones. Su equipo de defensa decía que no, y pues por eso digamos que también se tardó muchísimo esta sanción. Sí, no es que si hay ese espacio para que se pueda dialogar. No es que digamos que no, es que en el acuerdo lo dice. El acuerdo claro, lo pero dice. la lectura de la JEP siempre fue muy distinta a la de ustedes. Por eso le pregunto si hay una ventana todavía de diálogo para que eso se pueda... Sí, yo creo que lo que no podemos cerrar es espacios para seguir ese diálogo. Ahora, hablemos de la evolución de la JEP. Usted me decía muy bien ahorita, contaba cómo es que nació este Sistema Integral para la Paz. La JEP que se imaginaron en ese momento en La Habana, usted que estaba, me decía ahorita muy bien, tras bambalinas, ¿es la misma de hoy? ¿Mejoró? ¿Tuvo sus desaciertos? ¿Cómo ve, digamos, todo este proceso desde que se la imaginaron en La Habana hasta esta semana que digamos, se pudo digamos, tener en la mano algo más concreto de lo que hacía la JEP, de todo el trabajo que hizo la jurisdicción? Sí, vea, es una institución de la cual nos sentimos orgullosos, construida en la mesa de diálogos
después de que esta subcomisión que hablaba antes presentó la propuesta en la mesa, que no fue fácil. Incluso no fue fácil de aceptar por muchos de los negociadores del gobierno. Y en eso yo le reconozco al presidente Santos que se la jugó, que lo entendió. Él estaba también muy de cerca trabajando con esa subcomisión y entendió que ese era el camino. Y yo, si él no hubiera tenido esa voluntad, no hubiéramos logrado cristalizar, hacer realidad ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Ya en la conformación de eso, pues como toda institución integrada por seres humanos, pues de seguro que hay aciertos y desaciertos. Ahora, yo tengo inconformidad que me quedó porque no es la G original en ciertas partes que acordamos, porque con la pérdida del plebiscito hubo que renegociar, y a la gente de la oposición, pero yo digo, este acuerdo tiene el aval también de los que estaban por el no, porque ellos plantearon, no recuerdo cantidad, 50 y pico, 70 y pico de objeciones, y se le recogieron el 80% de las objeciones. Dentro de eso, una de ellas que a mí me daba confianza en la G, que era que el 10% de los magistrados podrían ser extranjeros. Eso daba margen de confianza, ¿por qué? Porque iba a haber una gente allí no contaminada por el conflicto. Porque todo colombiano que vivimos aquí y que vivimos en medio del conflicto, estamos contaminados. El conflicto tuvo un factor, un elemento clave que fue la cuestión mediática. Una estrategia diseñada, muy bien preparada, pues para mostrarnos como los monstruos, como los que había que eliminar, como deshumanizarnos, y eso en buena medida pues contaminó a muchos sectores de la sociedad, y dentro de esos pues yo no descarto los mismos magistrados que integran la G. Pero bueno, fue lo que logramos para garantizar la paz. Y bueno, ahí estamos. Hay que decir que con los magistrados hemos construido escenarios muy interesantes de discusión, de debate, recogen nuestras inquietudes, recogemos también las de ellos, y eso me parece que es un camino muy interesante, y por eso yo digo que estoy seguro que esto va a terminar bien. Quienes han seguido este tema auguran, digamos, un panorama un poco oscuro, porque dicen que estas sentencias o estas sanciones pueden ser de papel. Y lo dicen sobre todo porque el gobierno nacional no ha apropiado los recursos, hay una falta de coordinación institucional entre las entidades que necesitan hacerlo, la ARN, la unidad de implementación del acuerdo, incluso en alguna parte de la lectura de la sentencia que se dio esta semana se decía eso, que habían obstáculos para hacerlo. ¿Ustedes cómo lo ven? Según ustedes, ¿qué falta? Y si realmente esto se puede volver de papel, pero sobre todo por esa falta de apropiación de recursos y de coordinación institucional. Comparto esa inquietud, la compartimos, y en eso creo que somos todos aliados, en función de exigirle al Estado colombiano, y uno espera que el Estado colombiano en este momento encabeza el presidente Petro un abanderado de la paz, lo entienda así, y hay que hacer hasta lo imposible en función de garantizar las condiciones para que nosotros logremos hacer realidad las sanciones que nos fueron emitidas. E igualmente a la comunidad internacional. Y aprovecho por agradecer, para reconocer el aporte que ha hecho la comunidad internacional, el acompañamiento que se han hecho, desde el mismo Consejo de Seguridad, que ha estado siempre cada 3 meses pendiente de esto, y que también han estado muy preocupados porque se pasa el tiempo y no aparecían las sentencias. Bueno, ya tenemos las primeras. Entonces, yo creo que tenemos un objetivo común todos, en función de hacer que el Estado cumpla el papel que tiene que cumplir. Y sí hay todos los obstáculos que dicen, o sea, sí hay una falta de recursos, sí hay una falta de coordinación, o sea, esos obstáculos que la gente ve, la gente que sigue juiciosamente esto, ¿desde su lado también lo ven? Pues hay esa inquietud. Yo creo que vamos a ver, ya a conversar con el Estado, con la institución, con el Ministerio de Justicia, con los encargados de garantizar las condiciones, para ver y que no vaya a ser una frustración más, y mucho más en un gobierno que, como decía antes, es abanderado de la paz. La otra pregunta, quizás difícil, es que si nos salimos un momento del acuerdo de paz, entiendo que la lectura es que
los 8 años de máxima sanción que fueron lo que les impusieron esta semana, era lo que estaba plasmado, pues muchas víctimas dicen que es insuficiente. Entonces, si usted se alejara un momento de este acuerdo de paz, ¿cree que esos 8 años de sanción restaurativa son suficientes para reparar el daño causado? Sobre todo el secuestro. Usted ahora me decía que se había dado cuenta cuando estaba en La Habana de lo difícil que fue este crimen. ¿Usted cree que 8 años son suficientes, digamos, al margen del acuerdo? Y se complementan las audiencias, la interacción que hemos tenido con las víctimas. Uno no encuentra a veces palabras para explicarlo, no para justificarlo, porque no hay nada que justifique lo que se hizo en esto. Eso es relativo. Yo les digo, ¿habrá reparado 8 años de cárcel? Si nosotros hubiéramos aceptado y le hubiéramos aceptado al gobierno su planteamiento, hoy estaríamos libres de toda culpa. Ya, porque ¿cuánto hace eso? Y si nos descontaban lo de La Habana, que fue lo que nosotros dijimos, no, impunidad, aquí no vamos a intercambiar. Ahora, hay preocupaciones, uno dice, bueno, nosotros asumimos la máxima responsabilidad. Y aprovecho para hacer el reconocimiento a los 13.000 combatientes, los firmantes, que entendieron lo que estamos haciendo y nos han contribuido de manera efectiva a reconstruir la verdad, por lo dolorosa que haya sido y por lo dolorosa que sea, pues nos han ayudado a reconstruir y les decimos, nosotros no vamos a fallar, asumimos la responsabilidad, que es una preocupación, que a veces uno ve que la gente tiene a buscar a ir mucho más abajo, y eso sí genera también incertidumbre en las filas de los firmantes. Pero bueno, yo creo que ni 8, ni 10, ni 15, ni 20, ni 50 años. ¿Es irreparable? Esas heridas, ¿cómo? Sí, vamos a... El elemento más reparador que ponemos aquí en función de la sociedad colombiana es el acuerdo de paz, que sienta las bases mínimas para construir la paz, para atacar las causas del conflicto. Desafortunadamente no se ha implementado. Esa es la causa de que estemos todavía como estamos, pero ahí es el primer elemento reparador. Pero además hemos seguido la construcción de la verdad. La construcción de la verdad, lo hemos visto, cómo eso es un elemento reparador. Uno dice, mucho dolor cuando hay veces no hay las circunstancias de tiempo, de todo como son las cosas, no permiten reconstruirla en su totalidad. Pero la satisfacción de la gente de conocer lo que pasó y por qué se dio, lo hemos visto en las víctimas. Usted hablaba ahorita de que el acuerdo de paz pues tiene unos rezagos importantes, la implementación ha sido muy lenta, y yo quisiera preguntarle si estas sanciones para usted lo potencian o pasan como sin pena ni gloria o lo debilitan aún más pues digamos teniendo en cuenta que es un acuerdo que no fue o no es aceptado, no es tan importante como lo fue en 2016, por lo menos para un sector de la población. Creo que lo dejaron de lado quizás. Yo creo que esto que está sucediendo ahora, que es histórico, oxigena el acuerdo de paz. Siempre y cuando hagamos una buena pedagogía, siempre y cuando no tergiversemos, no distorsionemos lo que realmente está pasando y realmente lo que se está haciendo. Que desafortunadamente eso es lo que a veces... Y hay una campaña orquestada, elaborada y direccionada en función de distorsionar, como lo hicieron cuando el plebiscito. ¿Cuántas mentiras sabemos hoy se dijeron en el marco del plebiscito? Yo cuento... Pero me gusta contarle un ejemplo que vivimos en uno de esos viajes a Cartagena en reunión con el gobierno. Nos dejaron en una finca, ahí nos quedamos toda la delegación de las FARC, y quienes administraban esto, nos reunimos a explicarles quiénes éramos, y un señor que tomó la vocería ahí de todos los empleados, como 18 o 20, nos dijo, oiga, nos da pena decirlo, pero nosotros votamos por el no. Porque nos convencieron que si ganaba el sí, perdíamos el empleo. ¿Y quién quiere perder el empleo? Yo creo que este tipo de campañas y de distorsiones son las que tenemos que evitar, y yo en ese sentido, mire, todos somos colombianos, algunos medios de comunicación están integrados por colombianos. Hombre, contribuyamos a la paz de Colombia.
Sí, hagamos el debate, los elementos del caso, abramos los micrófonos a todo el mundo, a los que tienen opiniones distintas, pero centremos en algo fundamental. ¿Cómo garantizamos la paz? No podemos seguir incentivando el odio, porque el odio pues, lleva a la confrontación, y son más de 50 años que nos demostraron que ese no es el camino. El camino es el de la reconciliación. Entonces yo sí creo, ahora, ya estamos próximos a un nuevo gobierno, que el último gobierno que le toca la implementación. Yo creo que desde ahora sería muy importante conocer qué opinan los candidatos en función, porque el acuerdo está ahí, es una bandera, está para implementarse. No se implementa. Este gobierno ha hecho mucho en algunos aspectos del acuerdo, especialmente en el tema de tierras, pero hay elementos sustanciales del acuerdo que han quedado ahí, entonces, que no se han implementado en su letra y en su espíritu. Entonces sí es muy importante que para las próximas elecciones presidenciales un candidato que se comprometa a implementar el acuerdo, yo siempre lo digo, en su letra y en su espíritu, porque desafortunadamente se perdió algo que tenía el acuerdo, que era la implementación integral y simultánea. Pero bueno, estamos a tiempo de rescatarlo, y yo creo que la experiencia que nos dejan más de 5 años de confrontación nos indican que volver a la violencia, ¿a quién le sirve? Una de las cosas que nosotros aprendimos, de hecho, de las reflexiones que tanto hicimos, que lo que estábamos haciendo era instrumentalizados por la ultraderecha de este país, que quiere la guerra y que ha vivido la guerra y que se han mantenido en el poder gracias a la guerra. Entonces estamos convirtiendo desafortunadamente en un instrumento de esa derecha. Ese instrumento desapareció, y por eso hay muchos que no quieren aceptar que las FARC desapareció, y se inventan historias y montan películas en función de mantener eso al orden del día y de asustar a la gente. Yo creo que los colombianos no nos podemos asustar en función de construir la paz. Usted decía ahora que el secuestro, se había dado cuenta que el secuestro había sido pues, uno de los grandes errores de las antiguas FARC. Y las alertas de organismos, por ejemplo, como la Defensoría, es que ese crimen no solo se sigue cometiendo, sino que ha tenido un aumento significativo con otros grupos armados. ¿Qué mensaje le enviaría a esos grupos armados que hoy recurren o siguen recurriendo al secuestro como práctica? El problema es a quiénes. Porque nosotros cometimos ese gran crimen del secuestro buscando un objetivo político que nos reconoció muy claramente el presidente Santos cuando nos manda la razón de iniciar diálogos. Él que nos manda en la razón que decía, hombre, usted es una plataforma, la plataforma bolivariana por la nueva Colombia. En buena parte de esos puntos estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en el método. Eso nos convenció de que Santos sí estaba pensando en llegar a un acuerdo, porque hace el reconocimiento político. Ahora, la mayoría de estos grupos son bandas criminales, que están pensando, porque cuando nosotros, las actividades financieras, no solamente el secuestro, sino las demás actividades en función de conseguir recursos para el proyecto, allí no nos estamos enriqueciendo ninguno de nosotros, ni estamos enriqueciendo las familias, no, todo lo contrario, nuestras familias vivieron casi todos en la pobreza, en la miseria y llenos de necesidades, no, era para el proyecto. Y salimos, terminó la guerra y aquí ninguno quedamos con grandes capitales y grandes, no. Ahora, entonces el mensaje, el mensaje más puede ser es humano. Mire, desde el punto de vista humano, no tiene sentido quitarle la libertad a una persona para exigirle plata. La sentencia recoge actos de ustedes de perdón y de reconocimiento, y durante estos 8 años ustedes han ido casi muy juiciosamente a esas audiencias. ¿Qué le dejó todos esos encuentros? Digamos, el cara a cara con las víctimas. Varios recordamos una audiencia que no estoy segura si ocurrió en 2020 o 2021, pero donde ustedes reconocieron perdón, ese acto de perdón. ¿A usted qué le dejó todos los encuentros que tuvo con las víctimas, sus compañeros que le han dicho, que han recogido de todo eso? La convicción que no podemos abandonar este camino. Hay momentos, y han habido momentos muy duros. Momentos muy duros que uno dice, yo estuve 40 años, de 17 años ingresé a las FARC y de 57 firmé el acuerdo.
Y hay veces en medio de todo esto y de todas las historias tan dolorosas, tan crueles, uno dice, yo no me metí en la guerrilla para eso. Perdí estos 40 años. Pero cuando uno se relaciona con las víctimas, cuando trabaja en función del reconocimiento de la verdad y reconstruir los hechos, y cuando de la gran mayoría de víctimas recibe una actitud de generosidad, uno dice, este es el camino, no podemos abandonarlo. Por más duro que sea, por más difícil, tenemos casi 500 firmantes asesinados. Tenemos una buena cantidad de firmantes en condiciones económicas sumamente difícil porque no se ha implementado la reincorporación en su justa proporción. Pero a pesar de eso, este es el camino y no lo podemos abandonar. Y hay que trabajar para que otros no lo vayan a hacer. En ese trabajo de la pedagogía y digamos de los actos en función de sanar, en función de contribuir a la paz de Colombia, algo que me ha dejado a mí muchas enseñanzas es la relación con los jóvenes. Para hablar del tema, yo he estado en muchas universidades e incluso tuve experiencias en algunas, creo que fue en Bucaramanga con muchachos de 10º, 11 grado, y es bien interesante el poder hablar de estos temas y poder uno que estuvo 40 años en la lucha armada, de recuerda esta experiencia, de recuerda estas enseñanzas, transmitírselas y demostrarles con hechos de que ese no es el camino. Que tenemos que trabajar es por construir una Colombia, pero no a partir de matarnos entre hermanos. Señor Londoño, usted ha dicho en esta entrevista varias veces que se arrepiente de haber hecho varias cosas, entre esas el secuestro, que es la centralidad de esta entrevista. ¿De qué otras cosas se arrepiente de haber hecho en la guerra? Es una pregunta, primero, pues, de no haber logrado la paz más a tiempo. Y lo hemos intercambiado entre nosotros mismos. De no haber aprovechado ciertas coyunturas. Claro, eso era un acuerdo entre dos partes, y la otra parte no tiene la voluntad, que es la gran diferencia con Santos, ¿no? Porque siempre nos llamamos la rendición y entrega, y eso sí, no. Pero este nos llama, bueno, hablemos. Sigan luchando por lo que ustedes creen, pero no con las armas. Eso le está dando mucho daño al país. Perfecto. También le dimos, bueno, pero entonces el Estado también cambia. Entonces hagamos un acuerdo donde trabajemos porque erradicar las causas. Yo creo que eso es lo que más uno dice, no haber trabajado más, para que este acuerdo fuera mucho más pronto. Ok. Usted también además es un líder político, el líder político de Comunes, que es el partido que nació tras la firma del acuerdo de paz. ¿Cómo cree que puede compaginar ese liderazgo político y tratar de sacar este partido adelante? Ahora le voy a preguntar sobre el futuro del partido con esta aceptación de crímenes tan graves. El convencimiento que lo estamos haciendo bien, de buena fe. El partido nace con una tarea, que es la diferencia de los demás partidos, que es garantizar la implementación del acuerdo. Y por eso, en buena medida, yo acepto la dirección del partido, ser el presidente y trabajar ahí dentro de todos los planes que hay de tipo político, porque esa tarea, estamos trabajando, y eso es reparador también, estamos trabajando en función de que se implemente el acuerdo en su letra y en su espíritu. No es tarea nada fácil, en condiciones muy difíciles y complejas, pero ahí estamos, exige mucho esfuerzo, y uno se siente estimulado. Acabamos de pasar la 4ª asamblea del partido y ya certificar más del 50% de los militantes del partido no son solamente firmantes. O sea, ya es un grupo de gente, y especialmente de jóvenes, acompañándonos en esa lucha política por hacer realidad los acuerdos de paz. ¿Usted teme que esto que ocurrió, esta sanción, debilite, digamos, la legitimidad del partido, sobre todo de cara a las próximas elecciones, que además eran las primeras en las que no tendrán las curules garantizadas del acuerdo, sino que van a tener que enfrentarse con los otros partidos voto a voto? Sí, objetivamente es un momento muy difícil, muy complejo, y lo hace mucho más complejo los discursos de odio y retaliación que hay de otros sectores, que es lo que yo creo que los colombianos tenemos que condenar y no permitir. No podemos seguir con ese discurso de odio y de retaliación y de venganza. Si no va a ser fácil, pararse usted ante una comunidad, después de aceptar lo que hicimos,
pero en el marco de qué se dio eso, en el marco de un conflicto, y estamos buscando resolverlo. Entonces, revivir eso, pues es volver a ese elemento de la estigmatización, no contribuye para nada a la paz de Colombia. Quisiera hacerle dos últimas preguntas. La primera, que aproveche la cámara que tiene acá y pueda enviarle un mensaje sobre todo a las personas que han tenido que pasar por el sufrimiento de un familiar secuestrado o los mismos secuestros, que han sido víctimas de secuestro y que, pues digamos que pudieron tener algún tipo de reparación, incluso las que sienten que no fueron reparadas con esta sanción. Yo quisiera que usted les dijera algo a esas personas, a las familias de esas personas. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. No es fácil. Hablar de un universo de víctimas muy grande. Decirles, ya yo aprendí que decir que siento el dolor que ellas, no, eso es imposible. Jamás se equipara. Nosotros tenemos nuestros propios dolores, pero el dolor de cada víctima es irrepetible. Y yo les digo sinceramente, yo duré 40 años en la guerrilla buscando un sueño. Firmé el acuerdo de paz buscando ese sueño, en el cual hemos puesto como centralidad la reparación del dolor de las víctimas, que no es fácil. Pero más allá de eso, la reparación de la sociedad colombiana. Y de cómo ese acuerdo, y después de eso, ya vamos a completar 9 años trabajando en función de la reconciliación y teniendo siempre como centralidad a las víctimas. Sin ustedes, sin la comprensión y la generosidad de ustedes, va a ser difícil reconciliarnos. Pero en la práctica lo hemos vivido y yo sigo apoyándome en esos distintos momentos que hemos vivido con muchas víctimas, de que se ha demostrado de que sí es posible. Que sí es posible reconciliarnos, de que sí es posible trabajar juntos por una Colombia en paz. Y mucho más importante, que se lo he escuchado a muchas víctimas, mire, lo que más me interesa a mí es que esto no se vuelva a repetir. Y para que no se vuelva a repetir, tenemos que trabajar de las manos. Y vuelvo y repito, el dolor, ese dolor que muchas madrugadas uno lo recuerda cuando recuerda los relatos, y a veces le hace a uno sentimientos a veces hasta lágrimas le afloran a uno, pero vuelve uno y reacciona, y cómo contribuimos para que esto no vuelva a repetir. Yo creo que mi llamado es, trabajemos juntos en función de que esto no se vuelva a repetir. Si usted pudiera resumir en una frase lo que significa la sanción que impuso la JEP esta semana para el país, ¿cuál sería esa frase? Reconciliación. ¿Y para su vida? Satisfacción de contribuir a esa reconciliación. Bueno, muchas gracias. Nos acompañó Rodrigo Londoño, el último comandante del antiguo secretariado de las FARC, que esta semana fueron tildados como responsables por la Jurisdicción Especial para la Paz por el caso de 21.000 secuestros ocurridos entre 1990 y 2016. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en Entrevistas El Espectador.